Entonces, la guía de hoy va a ser la guía que nosotros tenemos en aula, ¿cierto? Que se llama Introducción a la transferencia de calor. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el primer ejercicio que dice que se tiene una transferencia de calor, ¿cierto? Un flujo de calor de 5000 watts por metro cuadrado en una plancha de 1 centímetro de espesor en donde la temperatura del lado frío es 140. Entonces nos piden indicar la temperatura, ¿cierto?, del lado caliente, dependiendo del material que tiene del cual está fabricado la plancha. ¿Ya? Entonces, antes de seguir con eso, vamos a ver, ¿cierto?, la información que nosotros deberíamos tener. Y vamos a ver lo que es transferencia de calor de Sengel, ¿cierto? Lo vamos a abrir en Adobe Acrobat. Entonces vamos viendo aquí y vamos a buscar el anexo. ¿Dónde están los anexos? Y el anexo o apéndice 1 está en la página 841. Bueno, estaba más abajo, pero lo buscamos. No hay problema. Entonces aquí ya empezamos a encontrar información termodinámica, ¿cierto? Y de transferencia de calor. Entonces, vamos viendo, volvemos a la guía, que ustedes tienen en su poder, ¿cierto? En la pestaña, ¿cierto? En la unidad 4, introducción a la transferencia de calor. Entonces la guía dice, tenemos un flujo de calor de 5000 watts por metro cuadrado en una plancha de 1 centímetro de espesor, en donde su temperatura del lado frío es de igual a 140 grados Celsius. Indicar la temperatura del lado caliente si la plancha está hecha de, primero, plata. Entonces nos vamos a buscar la plata. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran cantidad de materiales y aquí tenemos, por ejemplo, la plata. La plata tiene un K de 429 watts por metro por Kelvin. Entonces, vámonos al OneNote y el ejercicio 1, el punto 1, si se puede decir. Entonces, es con plata. Esto implica que Q tiene que ser igual a menos K por delta T por delta X. ¿Ya? Entonces, vamos viendo los datos que yo tengo. Q vale 5000 watts por metro cuadrado. Q vale 5000 watts por metro cuadrado. K, que es de la plata, vale 429 watts por metro por Kelvin. 429 watts por metro por Kelvin. Delta X, en el caso del ejercicio completo, para cualquier material, delta X va a valer 1 centímetro, que es equivalente a decir 0,01 metro. Y la temperatura fría, digámoslo así, va a ser igual a 140 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que armar la ecuación que aparece acá arriba. Entonces, 5000
tiene que ser igual a menos 429, bueno, 5.000 watts por metro cuadrado, tiene que ser igual a 429 watts por metro por Kelvin, o grados Celsius, porque la verdad es que la conversión es la misma, ¿cierto? La diferencia es la misma. Podemos ponerle acá grados Celsius, no hay problema. Por, me falta el signo menos ahí, por, ¿cierto? Siempre es T2 menos T1. Por ende, en este caso va a ser T2, que es 140, menos T1, que es la temperatura caliente. Y todo eso dividido por 0,01 metro. ¿Ya? Entonces, tenemos metro aquí, metro acá, se van los metros cuadrados, tenemos watt aquí, watt acá, y se van los watts, y nos queda solamente el grado Celsius o Kelvin. Entonces, esto va a tener que ser igual a 5.000 dividido, o bueno, menos 5.000 dividido 429, y por 0,01. Tiene que ser igual a 140 menos temperatura 1. Entonces la temperatura 1 la pasamos sumando acá, y todo esto lo pasamos sumando aquí. Entonces nos va a quedar que la temperatura 1 va a ser igual a 140 más 5.000 dividido por 429 por 0,01. Y esto nos va a dar, Profe, ¿qué pasa con el negativo que le sale ahí? ya lo dije, pasó sumando para el otro lado. Ese es el del T1. Es ¿Y el del 5000? lo mismo, pasó sumando para el otro lado. Hizo el cambio con los dos. Sí, pues. Ah, ya. Dividido por 429, y eso nos da 0,1166. Entonces, ya sabemos que la temperatura 1 o la temperatura de la cara caliente van a ser 140,12 grados Celsius. ¿Alguna duda y o consulta? Hasta el momento no, profe. Ya. Entonces vamos a ver ahora en la guía, nos dice que es ahora con aluminio. Entonces hay que hacer lo mismo, pero con aluminio. Y vamos a buscar el K del aluminio, entonces. El K del aluminio es igual, me equivoqué, era esta. Estaba al principio. Aluminio puro, 237. 237. Entonces K del aluminio es 237 watt por metro por grado Celsius, lo vamos a poner porque es lo mismo. Entonces, 5.000 watt por metro cuadrado tiene que ser igual a menos 237 watt por metro grado Celsius por, ¿cierto? De nuevo, 140 menos T1 dividido por 0,01. Y repetimos todo lo mismo, solo que ahora va a ser 5.000, bueno, menos 5.000 dividido por 237 por 0,1.
0,1. Y eso va a ser igual a 140 menos la temperatura T1. De nuevo, T1 pasa sumando, esta multiplicación y división pasa para el otro lado sumando, y nos queda que T1 va a ser igual a 140 más 5000 por 0,01 dividido por 237. Entonces nos va a quedar que 5000 por 0,01 dividido 237. Y eso va a ser igual a 0,211. Entonces T1 va a ser igual a 140,211 grados Celsius. Estaba rudo el sol, así que... ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Ya, entonces van a hacer ustedes... perdón, antes de eso. Pregunto, ¿era esperable esto? ¿Era esperable que esas temperaturas, según ustedes? Yo pensé que iba a ser un poco mayor, quizá. ¿Ya? Yo todo lo contrario, pensé que iba a ser menor. Iba a ser todavía menor la temperatura más caliente. Así es. ¿A qué se debe eso, estimado? O sea, no, nada en específico, solamente pensé que iba a ser mucho menor la diferencia. Ya. Ok. Veamos el siguiente entonces. El siguiente es acero medio al carbono. 0,5 grados Celsius. O sea, 0,5% de carbono, perdón. Entonces buscamos el acero, que tiene que estar acá. Aceros al carbono. Carbono silicio. Cromo, ¿cierto? Medio cromo. Es una aleación, ¿cierto? Que no está considerado aquí. Veamos cuál coincide de la mejor manera con lo que nos están diciendo. Ya, vamos a elegir entonces, por el momento, un acero simple al carbono. No es equivalente. ¿Ya? El IC 1010 tiene solo 0,1% de carbono. Pero dentro de todo, como para el ejemplo, vamos a utilizar eso. ¿Ya? Repito, no es igual, pero para el efecto nos sirve. Entonces, el K, ¿cierto?, del acero IC 1010 es 63,9. Y repetimos el ejercicio.
Ahora el K del acero, 63,9. Sí. Watt por metro grados Celsius. Y se repite esto, ¿cierto? Ya uno más o menos se sabe esto casi de memoria. Ya hasta lo podemos escribir, porque lo único que cambia es lo siguiente. Va a ser que la temperatura 1 va a ser igual a 140 más 5000 por 0,01 dividido por 63,9. Entonces, 5000 por 0,01 dividido 63,9. 0,7825. Entonces, la temperatura 1 va a ser 140,7825, 78 grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo que nos va a dar. Y finalmente, con sílica gel, si mal no me equivoco, es el último. Aerogel de silicio. O sílica gel, que también se puede denominar de la misma manera. Veamos si está aquí. Carburo de silicio, ¿cierto? Por aquí debería estar. Tengo super fuerza, esta es la cara de Vin Diesel. ¿Alguien está viendo? ¿Alguien quiere resumir la clase así nomás, parece? Acá está, aerogel de silicio. Conductividad térmica, 0,025. K del aerogel. 0,025 watt por metro grados Celsius. Entonces, T1 va a ser igual a 140 más 5000 por 0,01 dividido por 0,025. Entonces, de nuevo, vamos a tener que 5000 por 0,01 dividido 0,025 nos va a dar 2000. Entonces T1 tiene que ser igual a 2140 grados Celsius. ¿Alguien le quedó alguna duda de todo esto que hemos estado haciendo? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Todo claro? Pregunta. ¿Qué significa esa temperatura o qué conclusión podemos sacar acerca del aerogel con respecto a la temperatura obtenida? Que es un buen conductor. ¿Ya alguien más?
qué conclusión podríamos sacar acerca de la temperatura obtenida respecto al aerogel? Que es un buen aislante. La plata es el mejor conductor de todo esto que acabamos de ver. De hecho, es de los buenos conductores térmicos que existen. Está el oro, está la plata, está el cobre. Por motivos obvios, se utiliza cobre porque sería muy costoso hacer cañerías, ¿cierto?, de oro, sería muy costoso hacer cañerías de plata. Entonces se utiliza cobre, que es más barato. ¿Ya? El aluminio es otro gran conductor que tiene una particularidad bastante especial que ustedes eventualmente podrían verla en un futuro. Y es que el aluminio es un metal tan conductivo de calor que yo no lo puedo soldar. El aluminio se tiene que precalentar para poder soldar. El acero no es tan buen conductor, pero tampoco es malo. O sea, no es de los mejorcitos. ¿Cierto? Pero ahora, el aerogel es un gran aislante, es un pésimo conductor, lo que lo hace un gran aislante. Y al revés, la plata es un gran conductor y por ende es un pésimo aislante. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados, con lo antes planteado? Ya, entonces pasamos a lo que es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, una esfera de cobre de 2,5 centímetros tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius. La esfera es suspendida con un flujo de aire con un movimiento lento, a 0 grados Celsius. El aire está a 0 grados Celsius. Este flujo de aire produce un coeficiente de convección de 15 watts por metro cuadrado Kelvin. O Celsius. Ya saben que en este caso da lo mismo. Nos piden graficar la temperatura de la esfera con respecto al tiempo. Los escucho. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer aquí? ¿Cómo relacionamos la temperatura y el tiempo? Nicolás, A través de una de las tantas fórmulas de convección, ¿o no? ¿No? ya, pero tírate una. Tírame. Eh, mm, ¿Cuál crees tú? mm, Don Nicolás Delgado, ¿usted sabe cómo?
Entró en pánico, parece. Mira. Lo llevó a otro nivel. ¿Quién podría? No. A ver, ¿de quién no me sé a quién no reconozco cara nombre? Ya, don Joseph Alexandre. Usted tiene pinta de que sabe esto. ¿Cómo relaciono tiempo con temperatura en la situación que estamos proyectando en este instante, de la esfera de cobre? Otro que entró en pánico. Don Mario Ayala, usted. No sabría, profe. Señorita Myron. Doña Myron sería. Sí. Profe, No ¿cuál sé. era la pregunta? Profe. No, sí. ¿Cómo relaciono temperatura y tiempo en la situación que estamos viendo de la bola de cobre? ¿Cómo? O sea, el Inversamente calor y la proporcional. temperatura la puede meter en la fórmula esa de donde sale el coeficiente de convección, pero el tiempo no sé dónde. Yo me voy a tirar un ratito mientras ustedes piensan, porque eso sí, el video está quedando más largo de lo que debería, aviso al tiro. Para que Profe, creo que encontré una fórmula, creo. A ver, cuénteme. Que es Q es igual al coeficiente de intercambio por el área superficial por la temperatura en función del tiempo menos la temperatura ambiente. Ya, Creo que se llama ley de enfriamiento. no me termina de convencer esa fórmula. ¿Qué fórmula podríamos utilizar? A ver. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes tomaron apunte ayer. Vamos. La ley de Fourier. No, porque esa es de conducción. Ahora mismo, profe, no sabría decirla. Con la del número de Bayo, ¿no? ¿Número de quién? De Bayot, ¿no? De Biot. O De de Biot, Biot, porque es francés. Ya, ahí sí, pues ahí tiene que ver con el número de Biot. Muy bien. Ya. En el ejercicio 2, uno tendría que emplear la siguiente fórmula. Nosotros deberíamos emplear, ejercicio 2, deberíamos poder emplear la siguiente fórmula. La temperatura con respecto al tiempo, menos la temperatura infinita, o sea, la del fluido, dividido la temperatura inicial, menos la temperatura infinita, igual a la exponencial de menos t dividido tau, o esa t rara que dibujamos ayer.
La T rara, ¿cómo se describía? Densidad por volumen por calor específico dividido en H por área. Era volumen la vida. Muy bien, ¿ya? Entonces nosotros ahora tenemos que hacer el análisis del número de Biot. Si el número de Biot nos da muy menor a 1, entonces podemos usar esta expresión. De lo contrario, tendríamos que acoplar la ecuación de convección con la ecuación de conducción, ¿ya? Así que crucemos los dedos de que no vamos a tener que hacer eso. Entonces, vamos a buscar el K del cobre. El K del cobre cobre puro es 401. K del cobre es igual a 401 watt por metro por grado Celsius. ¿Ya? Y el coeficiente de convección del fluido, me equivoqué de archivo, que era este, es de 15 watt por metro cuadrado por Kelvin. Watt por metro cuadrado por Kelvin. O grados Celsius, total. Grados Celsius. ¿Ya? Entonces, para poder comprobar el número de Biot, yo necesito, ¿cierto? Lo siguiente. El número de Biot es igual a H por S dividido K. Este es H del fluido y K del cuerpo, o de cobre en este caso. Y ese es el largo característico, en donde el largo característico se define como volumen dividido área. Como es una esfera, el volumen de la esfera es 4/3 pi r cuadrado, r cubo, perdón, dividido 4 pi r cuadrado, ¿cierto? Esos son las situaciones, ¿cierto? De una esfera, ¿cierto? Las unidades de una esfera. Entonces, simplificamos pi, 4, y nos queda r dividido 3. Ese viene siendo el largo específico o característico de una esfera. ¿Ya? Entonces, el número de Biot va a ser igual a 15 por radio, ¿cierto? Si el radio es igual al diámetro dividido 2, por ende, esto sería diámetro dividido 6. 0,025 dividido 401 por 6. No es necesario ni siquiera tirar números, pero ya sabemos que esto de aquí es muy inferior a 1, ¿cierto? Casi no es necesario lanzar números. Entonces, si el número de Biot es así de pequeño, entonces podemos usar la expresión que aparece acá. Entonces, primero vamos a calcular tau. Tau va a ser igual a la densidad del cobre, que lo podemos sacar de la tabla, ¿cierto? Y la densidad del cobre es 8.933. 8.933 kilogramos por metro cúbico. Calor específico, 385.
joule por kilogramo, ¿cierto? Grados Celsius en este caso. Oh, bueno, el volumen hay que sacarlo, ¿cierto? Va a ser igual a 4 tercios pi, o, ¿sí? Por r cuadrado, r cubo. ¿Ya? Hay que calcularlo. Es más, lo vamos a hacer inmediatamente. Y va a ser 4, 4 por pi, no sé si va a salir así, por, en este caso va a ser 0.025 dividido 2, y todo eso elevado al cubo, y ahora sí dividido 3. Y eso nos da 3,14. si ahí lo voy a calcular por mientras para que tengo problemas, siempre tengo problemas con el número pi. Ahí está. El volumen es 8,18 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. H, ¿cierto? Este promedio es 15 watt por metro cuadrado grados Celsius. Y el área, bueno, aquí de nuevo hay que calcularla, ¿cierto? 4 pi r cuadrado, o, que es lo mismo, pi por el diámetro al cuadrado. Entonces aquí va a ser pi por 0.025 elevado al cuadrado. Y eso es 1,96 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Metros cuadrados. Y ahora calculamos tau como tal. Bueno, aquí me equivoqué, esto era rojo. ¿Ya? Entonces, tau va a ser, veamos la fórmula, 8.933 por 385 por 8.18 por 10 elevado a menos 6. Eso nos da 28.1327. Y la parte de abajo nos da 15 por 1.96 por 10 elevado a menos 3. Y eso nos da 0,0294, ¿cierto? Lo cual nos da 28.13 dividido 0.029. Y eso es 970.
debido a cómo están expresados las unidades de estas variables, esto tiene que ser 970 segundos. ¿Ya? Entonces, la gráfica nos va a dar en segundos. ¿Ya? ¿Cómo yo determino ahora la temperatura? Bueno, yo lo primero que voy a hacer ahora es calcular las temperaturas que aparecen ahí, o la diferencia de temperaturas. La temperatura inicial del cuerpo, ¿cierto?, era de 40 grados Celsius. Entonces, T sub I menos T infinito es igual a 40 grados Celsius menos 0 grados Celsius, lo que claramente nos da 40 grados Celsius. Entonces, si lo reemplazo en esa ecuación, nos va a dar que la temperatura en el tiempo va menos la temperatura en infinita dividido 40 es igual a la exponencial de menos T dividido por 970 segundos. ¿Ya? Entonces, yo despejo todo lo que esté en el tiempo. Nos va a quedar que T sub T va a ser igual a T infinita más 40 por T, perdón, 40 por exponencial de menos T dividido 970 segundos. Entonces, ¿cuál es esa temperatura infinito? 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver cómo lentamente, o muy rápidamente, ¿cierto? Ese valor de aquí, en el tiempo inicial, ¿cierto? La idea sería que nos diera 40. Y después va a ir disminuyendo, porque efectivamente el aire en este caso está enfriando a todo el cuerpo. Entonces, déjenme ver si puedo hacerlo, si no, vamos a poder. No, no puedo aquí, parece. No. Pero nos vamos a grabar esto. Entonces, veamos. Excel. Entonces, vamos a poner aquí tiempos, distintos tiempos. Vamos a poner 0, vamos a poner 10, vamos a poner 50, vamos a poner 100, vamos a poner 300, vamos a poner 500, vamos a poner 700, vamos a poner 900 y vamos a poner 970, que al final es uno de los tiempos que me interesa. Y aquí como fórmula vamos a poner igual 40 por exponencial de menos S dividido por 970. Entonces, si se dan cuenta, quiero que se rellene. Oh. A ver. Tiene que tomarlo con el 0, ¿no, profe? Es que estoy tratando de hacer eso y no me deja. Pegar.
pegar, 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 pegar. Oh. Para la próxima voy a tener que averiguar cómo se hace. Pegar. Entonces ahora la idea sería, y ojalá aquí se pueda, gráficos de dispersión. Veamos un gráfico ahí. Entonces, vamos a elegir, ¿cierto? Los datos. Oh, mira que no. Ahí está el gráfico, ¿cierto? En donde tenemos, ¿cierto? La temperatura en el eje de las ordenadas y el tiempo en el eje de las abscisas. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo avanzo, cada vez que el tiempo avance, se va enfriando. Recordemos que el tiempo acá está en segundos, o sea que en el lapso de 50 segundos, casi un minuto, decayó solamente 2 grados su temperatura, pero de ahí comienza ya a volverse un poco más abrupta, y ya en 50 segundos volvemos a decaer 1 grado, y después en 200 segundos más decae en 7 grados la temperatura, y así sucesivamente hasta que completamos el primer tau, si se puede decir, que serían 14, que serían 14,8 segundos. Y después sigue decayendo hasta que llega y uno ve cuánto es la temperatura a la cual llega eventualmente. En teoría nunca llega a cero. Podríamos determinar, eso sí, cuánto es el tiempo que demora una de estas partículas o uno de estos elementos en llegar a cero, ¿ya? Pero en estricto rigor no llega, ¿ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? No, profe. ¿Seguros? Profe, ¿Todos claros? en el caso de que el número de Biot dé mayor a 1, ¿va a enseñar cómo hacerlo? ¿O Pero por no nos va a supuesto, poner en la... esto es solamente esta es la presentación, esta es la carta de presentación para que ustedes piensen, oh, qué materia más fácil nos está pasando ahora el profe, siendo que nos masacró en los anteriores. Ahora se viene lo bueno. Chuta, ya, profe. No, hablando en serio, la materia que viene ahora, por lo menos conducción, sí necesita que estén despiertos. Es súper simple, ¿ya?, de llevar, porque es prácticamente una fórmula, la ley de Fourier, que se utiliza de distintas maneras, junto con la ley, ¿cierto?, que acopla el tiempo. Pero en estricto rigor es relativamente sencilla, pero hay que estar despiertos porque hay que saber cómo usarla y dónde usarla. En cambio, convección, como ya les dije, tiene muchas fórmulas, pero siempre el recetario es el mismo. Entonces el recetario te dice que primero partes haciendo 1, después 2, después 3, y ahí tienes que elegir una fórmula. Y tú tienes el pack de fórmulas. Esta voy a usar. ¿Ya? Y después sigues, y calculas el número de Reynolds, calculas el Prandtl, calculas se me olvidó el otro. Calculas el último número,
que se me olvidó el nombre, pero ya me acordaré. Y con eso ya, ya ahí comienzas a trabajar con eso. Y luego con eso obtienes el H, el coeficiente de convección, y con eso obtienes, ¿cierto?, después el calor transferido. Es un recetario, son pasos a seguir. E intercambiadores de calor, que es la gran aplicación de este curso, es la materia estrella, si se puede decir. También es, a pesar de que es un poco difícil de digerir en un principio, después cuando se den cuenta cómo se resuelve todo esto, ya después ustedes van a hacer unas máquinas de la transferencia de calor. Lo juro como que mi nombre es Andrés Aranguis. Vamos a hacer unas máquinas térmicas. No, yo no usaría esa porque la última vez que se encontraron con las máquinas térmicas, la rebelión de las máquinas ocurrió y ustedes perdieron. Así que, bueno, y eso, hablando de eso, también ya están corregidos los certámenes, no sé si los vieron, ya el puntaje fue corregido, así que ya creo que estamos todos ok, ¿ya? Ok, profe, esa es la consulta que tenía yo, que me pasó una talla más o menos grande. El tema del puntaje que arregló... ¿Cómo? Vamos a ver si nos reímos con la talla que nos va a contar. No, sí, es bien, bien grande la talla. Es Javier, El tema de los puntajes lo arregló, pero para todos. Porque no fue como que un alumno puso, justo a 3 alumnos les pasó algo y coincidió con que fallaron. Fue que que las preguntas estaban mal, ahí se me pasaron un par de cosas Oye, el tema es que yo no sabía si era pegado o capeado, pero ¿qué es lo que pasó? Que yo tenía marcado una alternativa y cuando uno aprieta al ladito del aula se cambia la alternativa po, y se me cambió la de arriba. Pero yo no sé, bueno, no sé si a varios, no sé si le pasaba a alguien, pero cuando uno aprieta al lado del aula se cambia la alternativa. Sí, Usted hermano, me ha pasado. aprieta lejos de la alternativa y se cambia. Entonces yo estaba subiendo para cerrar la prueba, para mandarla, y apreté, bueno, después me di cuenta porque yo sé yo sé la alternativa que marqué, pero apareció una nada que ver. Po. Si no mal recuerdo, era 16, algo, 15, algo la respuesta. Y yo puse la arribita que era 3, algo, pero fue por tema de que apreté el aula. Po.